lineal de tiempo invariante. Y este coeficiente de cálculo HDS, que va a valer diferente, va a ser un valor distinto dependiendo del S, es su valor característico, su valor propio, o sea, función propia y valor propio. ¿Por qué? ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, esto se demuestra fácilmente, acá está la demostración. O sea, cuando teníamos en general que encontrar la respuesta de un sistema lineal invariante en el tiempo que llamamos IDT, nosotros hasta ahora decimos, bueno, me tienen que dar como es la respuesta del impulso, el H. Entonces yo puedo calcular IDT usando la integral de convolución entre la señal de entrada que es X y la respuesta del impulso que es H. Esa integral de convolución se puede expresar, por ejemplo, como una integral de menos infinito a infinito de H de tau por X de t menos tau, diferencias de tau. Eso es en general. Si uno analiza qué pasa cuando la entrada X de t tiene esta forma de exponencial compleja, o sea, si sustituimos la señal de entrada por una exponencial compleja, en vez de poner X de t menos tau cualquiera, vamos a poner específicamente una exponencial e a la s t menos tau. ¿Estamos ahí? Ahí estamos usando una señal de entrada de este tipo, exponencial compleja. ¿Qué pasa? Se pueden separar las exponenciales en dos. Una con el exponente t, dice por t, y otra con el exponente menos s por tau. La de exponente menos s tau queda dentro de la integral y la otra sale afuera porque pasaría a ser constante al no depender de tau. Entonces ahí se ve claramente como la respuesta del sistema I de t es la misma señal de entrada, e a la st, que es esta, multiplicada por un coeficiente que surge de hacer esta integración. Ese coeficiente que llamamos acá h de s es la integral del h de tau, respuesta del sistema al impulso, por e a la menos s tau, diferencial de tau. De manera tal que esto va a cambiar solamente si cambia el resultado de esta integral, cambiaría solamente al cambiar el s, porque lo demás es siempre lo mismo. Eso hace entonces que la respuesta del sistema sea la multiplicación de la entrada por el coeficiente h que se obtiene de esta integral, este que está acá. ¿Estamos hasta ahí más o menos? Ya lo vamos a ir viendo con más ejemplos. Sabiendo eso, surge entonces inmediatamente la idea de que, bueno, es interesante que cualquier señal de entrada pueda ser representada como combinación lineal de este tipo de exponenciales, porque la salida, al ser lineal el sistema, va a ser la suma de las respuestas a cada uno de estos términos, y la respuesta a cada uno de estos términos va a ser el coeficiente A, que es constante, la misma señal que yo tengo como entrada, que va a ir siendo distinta en cada término, pero por ejemplo en el término 1, uno tendría A sub 1, E a la S1T, multiplicado por el H, valuado en el valor del S1. O sea que esta sería la respuesta al primer término. Bueno, la respuesta al segundo término, lo único que cambiaría es que el coeficiente pasa a ser A2, la exponencial ahora es S2 por T y el H valuado en el S2, y así sucesivamente uno podría encontrar IDT como respuesta a la suma de estos tres términos. O sea que si ustedes se fijan en la descomposición de la señal de entrada en funciones como combinación lineal de funciones exponenciales de este tipo, la salida, la IDT, queda una combinación similar, solo que en cada término hay que multiplicar el coeficiente h de s que corresponde. Quedaría una cosa así en general, la respuesta. Esta S, para el caso de la serie de Fourier, es directamente imaginaria pura, o sea, sería un J K omega 0 para cada armónica si ya trabajamos directamente con armónicas. Fíjense acá, en este punto entramos en el análisis de cómo serían las señales cualquiera periódicas, o sea, una señal periódica, ahí estoy diciendo que tiene esta condición. Dado una T mayúscula definida, que es el periodo fundamental, el valor de X de T se repite cuando al tiempo le sumo un periodo o cualquier múltiplo del periodo. Bueno,
Acá aparece lo mismo que ya vimos antes, o sea, ¿se acuerdan que en la clase pasada definíamos que el periodo fundamental de una armónica estaba definido en el coeficiente omega 0, que se llamaba frecuencia fundamental y que era 2pi sobre el periodo fundamental, o el periodo de 2pi sobre la frecuencia, o la frecuencia 2pi sobre el periodo. Y estas eran las funciones armónicas que utiliza la serie de Fourier. O sea, la serie de Fourier dice, dado una serie de equivalente que es periódica, uno la puede representar como una combinación lineal que puede tener, en general, para la definición es para infinitos términos, puede tener algunos o infinitos, de los coeficientes a sub k por la jk omega 0t. O sea, en estas funciones, las frecuencias que aparecen acá son todas múltiplos de la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es la frecuencia que tendría fundamental la armónica 1. Pero ya habíamos visto que, dado el periodo t de la señal, todas estas funciones tienen periodo t. En algunos casos el periodo fundamental es en la 1 y en el resto es un periodo no fundamental. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de manera tal que vamos a ir yendo y viniendo sobre los conceptos que abarca la serie de Fourier. Este ejemplo 4.1 lo vimos ya la semana pasada, le hacemos un repasito rápido. Básicamente, cuando uno tiene que hacer esta representación en serie de Fourier, dada una señal periódica, en la parte práctica, uno en realidad tiene dos opciones. No es que tenga dos opciones. De acuerdo a cómo sea la señal x de t, puede ser que la x de t responda a una combinación lineal de funciones de tipo senos y cosenos que sea periódico. Y en ese caso, la descomposición en la serie de Fourier se hace aplicando la fórmula de Euler que vimos en la clase pasada, que es la que relacionaba las exponenciales con exponentes imaginarios puros con las funciones trigonométricas. En el caso de que las funciones periódicas no sean funciones de tipo senos y cosenos, por ejemplo, vamos a ir a algunos casos de acá abajo. A ver, si yo tengo que resolver una señal como esta, es una señal periódica, pero si uno observa los términos de la señal, son senos y cosenos. Esto lo resuelvo aplicando la fórmula de Euler, transformando los senos y cosenos en exponenciales, y ahí deduzco los coeficientes y las armónicas. Ahora, si yo tengo esto, una señal periódica de cualquier tipo, ahí ya no me vale aplicar la fórmula de Euler, y ahí sí o sí tengo que recurrir a el par de Fourier. El par de Fourier, que ya lo vamos a analizar y ya lo vamos a desarrollar, es este. Para esta señal x de t periódica utilizamos esta combinación lineal de armónicas y los coeficientes a sub k surgen de esta integral. Es el tema que ya vamos a demostrar en un rato. Si vamos a ir viendo los ejemplitos uno por uno, habíamos visto en la clase pasada que dado una señal x de t definida como una combinación lineal de 7 armónicas, vean que los k van desde menos 3 hasta 3, y acá me dice cuál es el valor numérico de cada coeficiente. El a sub 0 vale 1, el a sub 1 es igual al a sub menos 1 vale un cuarto, el 2 y el menos 2 un medio, el 3 y el menos 3 un tercio. Entonces, esta sumatoria, si uno la despliega en forma explícita, va a poner a sub 0, acuérdense que el a sub 0 era el coeficiente constante, ese término era constante porque la exponencial elevada a la 0 me queda 1, entonces queda a sub 0 por 1, a sub 0, toma el valor 1, que es este término. Como acá ven que el 1 y el menos 1 tienen el mismo valor y es un cuarto, entonces ya lo saco el libro ahorrándose un paso, digamos, como factor común a ese un cuarto, y ahí aparecen dos términos con coeficiente un cuarto. Uno es el que k igual a 1, o sea que daría e a la j1, 2pi-t, acá la frecuencia fundamental es 2pi, ¿se dan cuenta? Y quedaría e a la j 2pi-t. Y el otro, cuando el k vale menos 1,
que el A sub menos 1 también es un cuarto, está como factor común ahí, y ahí en el exponente queda menos J2πt, que este que está acá. Después, cuando K vale 2 y cuando K vale menos 2, el coeficiente es un medio, entonces lo saco acá como factor común, y las armónicas que participan ahí van a ser con K igual a 2, que daría 2 por 2, 4 pi, la frecuencia 4πt, la frecuencia es 4pi, t la variable, y después cuando K vale menos 2, la frecuencia queda menos 4pi, entonces queda menos 4πt. Bueno, y lo mismo acá cuando los coeficientes son un tercio, acá quedaría 3 por 2 son 6pi, entonces queda 6πt y menos 6πt. Si se acuerdan, por la fórmula de Euler, la suma de las exponenciales complejas estas, son complejas conjugadas, generaban las funciones coseno. ¿Eso se acuerdan? Lo repasamos un segundo y volvemos. Habíamos visto acá los números complejos. Y había una fórmula que era la fórmula de Euler, donde teníamos el e a la j tita, coseno de tita más coseno de tita, y el complejo conjugado, coseno de tita menos coseno de tita. Entonces, sumando los complejos conjugados, que es esto que está acá, la suma de estos dos complejos conjugados, ¿qué hace? Que el coseno se sume con el coseno y queda el doble del coseno. Que el j seno, al sumar queda menos j seno, se cancele la parte del seno, entonces el 2 coseno permite despejar al coseno como un medio de e a la j tita más e a la menos j tita. Mientras que al seno lo obtengo si yo resto estos complejos conjugados. Al restar, el coseno con el coseno desaparece, y el menos j seno se hace doble de j seno, porque queda j seno más j seno, 2j seno. Entonces el seno queda 1 sobre 2j, e a la j tita menos e a la menos j tita. O sea, para el coseno hago la suma de los complejos conjugados y para el seno hago la diferencia. Los coeficientes en uno es un medio y en el otro es 1 sobre 2j. O sea, esta es la fórmula que usamos cuando las señales periódicas están definidas con funciones senos y cosenos. Entonces, volvemos acá. Ven, ahí yo tenía la suma de los complejos conjugados, queda el doble, porque es el doble del coseno. Entonces, como es el doble del coseno, con el 1/4 queda un medio por el coseno de 2πt. O sea, este paréntesis se transforma en coseno de 2πt y el coeficiente, al multiplicarse por 2, queda. Este queda coseno de 4πt, al multiplicarse por 2 queda 1 el coeficiente, y este queda coseno de 6πt y al multiplicarse por 2 queda 2/3. O sea que la señal x de t, definida de esta forma, esta que está arriba, la 414, es la forma de definición como serie de Fourier. Mientras que esta es la forma trigonométrica. Yo podría, en realidad en un ejercicio, yo si tengo la forma trigonométrica, aplico Euler al coseno acá, que me queda esto, y de ahí deduzco cuáles son los coeficientes y la expresión en la serie de Fourier. Eso sería al revés. Y acá vemos la forma que tiene esta señal. Miren, tenemos la primera, el primer término, es constante 1, y eso se acuerdan, como todas las armónicas estas, que son senos y cosenos, en este caso son cosenos, tienen su eje horizontal en el 0, el que hace que suba o baja ese eje es el valor de esta constante que es 1. A partir de 1, por ejemplo, las oscilaciones, estas pasan a estar acá arriba. El eje pasó a ser el 1. O sea, esta es la suma acumulada de esto con esto. Después cuando sumamos es la suma de 4 términos. Agregamos este otro término. Este otro término tiene esta otra frecuencia, 4pi. O sea que este es el coseno de 4πt. A sumarse a las dos anteriores, la forma que adquiere la señal es esta otra. Como ven, siempre se mantiene periódica. Y después sumar el último término, el 2/3 coseno de 6pi, es este que está acá. Al sumarse todo esto, nos queda esto. Bueno, ya vemos cómo va tomando formas digamos, de cualquier tipo, una señal periódica a partir de estas funciones coseno, en este caso, o en general de armónica.
siguiendo con este ejemplo, o con los ejemplos, vamos al 4.2. En el ejemplo 4.2 lo que se propone es lo siguiente. Tomemos x de t periódica como la señal de los cosenos estos que vimos recién en el ejemplo 1. Y ahora vamos a suponer que esta es la señal de entrada para un sistema lineal invariante en el tiempo, y en este sistema la respuesta al impulso viene definida como e a la menos t por u de t. Entonces, ¿cómo calculamos la respuesta I de t? Bueno, acuérdense que nosotros teníamos, o hacemos la convolución de la señal de entrada con h, fíjense que nuestra señal de entrada es bastante larguita para hacer la convolución, o hacemos la representación en serie de Fourier, como veíamos acá, hacemos la representación en serie de Fourier y la salida sería una representación o una combinación lineal similar a la de la entrada, solo que en cada término hay que multiplicarle su respectivo h. Entonces el tema es calcular el h. Una vez que calculo el h y puedo representar la señal de entrada en serie de Fourier, que de hecho ya la tengo, porque ya me la han definido así. La señal de entrada ya la tengo acá representada en serie de Fourier. Entonces la salida puedo usar esa propiedad que tienen las armónicas y decir, bueno, si calculo las h, uso estos mismos coeficientes, estas mismas armónicas y le meto la h ahí adentro y con eso calculo la i. Y me ahorro a hacer la convolución. ¿Cómo calculamos el h? Bueno, el h, si ustedes se acuerdan, responde a esta expresión, digamos. Acá está, la i de t, ¿cómo va a quedar? Como una combinación lineal que tenga los mismos coeficientes de azúcar que tenía en la señal de entrada, la x, las mismas armónicas, que era la jk omega 0t que tenía en la x, pero en cada término hay que multiplicar por su respectivo h de k omega 0. Acá ya no uso más el s que tenía antes, que era una variable compleja, y directamente meto k omega 0, que sería la parte imaginaria. ¿De dónde salían los h de k omega 0? Bueno, era la integral del h de tau por e a la menos jk omega 0 tau diferencial de tau. En vez de poner s, acá vuelvo a poner jk omega 0. Entonces, calculando esta integral, yo obtengo la expresión para h, y con esta expresión de h puedo utilizarla en los coeficientes que nos da la salida del sistema. Acá está, por ejemplo, en este caso, como la h de t la tengo definida con esta exponencial, para calcular los valores de hk omega 0, tengo que hacer la integral, como está acá, de la h, que es a la menos t u de t. Dado que tengo un u de t acá, no va a la integral de menos infinito a infinito, sino de 0 a infinito, por la armónica e a la menos jk omega 0t, diferencial de tau, diferencial de tau. Bueno, si ustedes usan la integral de esto, que está hecha la integral acá, acuérdense que ahí ustedes tendrían un exponente con sumando los exponentes, sale la tau, que es la variable de integración como factor común, y le quedaría un menos 1 menos jk omega 0, que es esto que está acá, pero con signo positivo, pero ya les digo por qué. Entonces, este sería 1 sobre u'. Y ahí aplican la regla de Barrow. ¿Y qué pasa cuando aplico la regla de Barrow? Yo tengo que evaluar en el infinito y en el cero esta exponencia. En realidad esta que está vista como un producto puede ser vista como una única exponencial, donde en el exponente yo tengo un exponente complejo. El coeficiente del exponente es la tau multiplicada por 1, menos 1, perdón, en la parte real, y menos jk omega 0 en la parte imaginaria. Esta exponencial o este producto de exponenciales que estoy evaluando acá en la regla de Barrow, ¿ustedes recuerdan qué forma tenía? Entonces sería ese producto, sí. Cuando a infinito tiende a cero. O sea, cuando... Pero ¿cómo es la forma? Más allá de que el infinito tiende a cero.
cruza, no sé, viene desde infinito, cruza en 1 y va hasta 0. No, esa es solamente la que tenés acá, la parte, la que tiene Claro. la real. Yo digo el producto, porque vos estás evaluando todo acá. Ah, era como un cono decreciente, ¿puede ser? No, un cono no. Era como una senoidal decreciente o una trigonométrica Exacto. decreciente, ¿cierto? Claro, porque esta es como un coseno o un seno. Pero esta hace que su amplitud sea creciente o decreciente. Y eso depende de cómo es el coeficiente que me afecte en la parte real a la señal. ¿Cómo es este coeficiente? Y como era menos t, ese tipo de exponencial con el coeficiente real es un -1, ¿qué forma tenía? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Claro, entonces eso hacía que la señal decrezca. Entonces esto, valuado en el infinito, se me hace 0. Por supuesto que esto, valuado en el tau igual a 0, ¿cuánto me quedaría? 1. 1. Entonces la resta quedaría 0 menos 1 menos 1. Por eso acá está positivo, porque ese menos 1 ha sido cancelado con los menos de U', que serían menos 1 y menos JK omega 0, y por eso queda más. Entonces, en esta expresión, lo que acabamos de hablar, nosotros vimos en la clase pasada, cuando hicimos este repaso de las funciones acá, ¿ah? Que eran esta, o es esta, o es esta. La función cuando tenían un exponente complejo. ¿Se acuerdan? Bueno, lo tengo acá. Cuando el coeficiente este R, que es el que afectaba el coeficiente, era complejo. Entonces, podía ir creciendo en amplitud o ir decreciendo en amplitud. En este caso va decreciendo. Eso depende solo de la parte real, que es la que decrece, y en este caso, pues, si fuese un caso creciente, esa integral no tiene solución. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no puedo, el valor en el infinito es infinito y me queda indeterminada. Pero al ser decreciente sí tiene solución y vale 0. Vamos a verlo de nuevo para atrás. Bueno, perdón que me perdí acá está. Entonces, este es el H que nosotros necesitamos calcular. Entonces, nuestro IDT, la respuesta, o sea, ¿cuál es la idea? Teníamos una señal dentro de X de T que ya estaba expresada en serie de Fourier. Entonces, la respuesta sería una IDT, que sería una combinación lineal de las mismas armónicas de la entrada. Acuérdense que la propiedad de las armónicas era que cuando entraba era una entrada al sistema LTI y la salida era la misma armónica amplificada por este H. Entonces, ahora en cada término tengo las mismas armónicas, pero no es el mismo coeficiente, porque el coeficiente surge de multiplicar H por los coeficientes que tenía en la X de T, que eran los A. O sea que quedaría en una cosa así, ¿ven? El B como el H, si K vale 0, queda 1 sobre 1, 1. Entonces el B, el coeficiente B, quedaría 1 de la armónica, el A sub 1 que era 1 por el 1 del H y queda así. El A sub 1, por ejemplo, era un cuarto, igual que el A sub menos 1. Pero el B ya no es igual, porque el B, el coeficiente de acá, multiplica el 1 cuarto por el H. Y cuando K vale 1, el H queda 1 sobre 1 más J omega 0. Pero cuando K vale menos 1, en este denominador hacemos 1 sobre 1 menos J omega 0. Por eso los B no son iguales, ¿ven? Es 1 cuarto por 1 sobre 1 más J2pi, y el otro es 1 cuarto por 1 sobre 1 menos J2pi. Acuérdense que la frecuencia fundamental de omega 0 era 2pi. En el coeficiente B2 de esta combinación tendría el 1 medio del A
por 1 sobre 1 más j 4pi, que es lo que surge de evaluar la h en la frecuencia 4pi acá, 2 por omega 0 queda 2 por 2pi, 4pi, o cuando tengamos el menos 2, menos 4pi. Y para el B3 y el menos 3 tenemos que hacer un tercio, que era el coeficiente A, por el H, que sería 6pi, J6pi y menos J6pi. Bueno, estos coeficientes que son complejos, obviamente, son los que utilizamos para definir la respuesta del sistema. Quiere decir que esta integral, al aplicarlo sobre la serie de Fourier, ha reemplazado la convolución para encontrar la respuesta por otra metodología distinta. No quiere decir ni que sea mejor ni que sea peor, sino que en algunas situaciones puede ser conveniente una o en algunas situaciones puede ser conveniente otra. Es obvio que si yo tengo infinitos términos en x de t, no puedo usar una convolución con infinitos términos. Tienen que ser sí o sí este tipo de expresiones, ¿sí? Bueno, de allí es que surge en este momento la importancia o la necesidad de que cualquier señal pueda ser representada en serie de Fourier, mientras sea periódica, por supuesto. Entonces, nos vamos a abocar a ver, dado una señal periódica, cuál es su representación en serie de Fourier. Si yo puedo lograr eso, por ejemplo, cuando esta señal sea la entrada de un sistema, después calculando esta h, directamente puedo sacar la respuesta del sistema a cualquier señal periódica. Esto que está acá, determinación de la representación en serie de Fourier de una señal periódica. Como yo les dije, en este caso, para la representación en serie de Fourier, si la función era una función que resultara de una combinación lineal de senos y cosenos, ¿cómo resolvíamos o cómo encontramos su expresión en serie de Fourier? ¿Qué dijimos? Aplicamos Euler. Exactamente. Por eso, por ejemplo, me pasa directamente a esos ejemplos y después vemos qué pasaría en el caso que no sean senos y cosenos. Bueno, por ejemplo, acá dice, si yo tengo seno de omega 0t, o sea, una función periódica seno, aplicando la fórmula de Euler, el seno era 1 sobre 2j por la resta de los complejos conjugados, ¿se acuerdan? Acá ya está, ya el 1 sobre 2j ya aplicó la propiedad distributiva y definió los dos términos de la serie de Fourier del seno. O sea, el seno de omega 0t puede ponerse en serie de Fourier como 1 sobre 2j por e a la j omega 0t menos 1 sobre 2j por e a la j por e a la menos j omega 0t. O sea, aparece la resta de los dos complejos conjugados y el coeficiente es un medio. En el coseno, ¿cómo era? Si yo en vez de seno tuviese coseno, ¿cómo era? La aplicación del Euler. Es la suma de los complejos conjugados y el 1 medio sin el j. ¿Ah? Porque era en la parte del coseno, era en la parte real. O sea que para el coseno yo tendría 1 medio de e a la j omega 0t más 1 medio de e a la menos j omega 0. Bueno, entonces ahí ven cómo ya llego fácilmente, ahí identifico, esta es la armónica con k igual a 1, el coeficiente es 1 sobre 2j, y esta es la armónica con k igual a menos 1, con coeficiente menos 1 sobre 2j. Y no hay más, son dos armónicas, porque el seno tiene una sola frecuencia, entonces solamente participan las frecuencias, digamos, las armónicas con esa misma frecuencia. O sea, ahí no hay infinitos términos, hay nada más dos términos. Si hacemos el mismo análisis en esta otra, por ejemplo, acá aparecen una mezcla de senos, cosenos, y en algunos casos el argumento aparece con algún término o alguna constante aditiva. Les quiero comentar algo, y es lo siguiente. Siempre que uno use combinaciones lineales de senos y cosenos,
no significa, por ello, que la combinación sea periódica. O sea, todos los senos son periódicos y los cosenos uno por uno. Si uno analiza esta función, es una función periódica, esto también, esto. Ahora, una combinación lineal de senos y cosenos no siempre da una función periódica. Para eso hay una condición, y es que las frecuencias de los términos relacionadas entre sí, o sea, cuando las divido, me tiene que dar un cociente entre números enteros. Por ejemplo, si yo acá tuviese una frecuencia, olvídense los omega cero, supongamos que yo tengo seno de 3t, coseno de 5t. ¿Cómo sé si esa suma es periódica? Y bueno, el coseno, si yo divido las dos frecuencias, me queda 3 quintos. Evidentemente, 3 quintos es una razón entre números enteros, entonces la función sí es periódica. Guarda, la combinación lineal no tiene ni el omega cero en la combinación lineal, la frecuencia fundamental no es ni el 3 ni el 5. Surge de un análisis porque ustedes tienen que ver que son múltiplos de una frecuencia fundamental. Entonces tienen que buscar un denominador común, que en ese caso va a ser 1. Pero bueno, si yo tuviese acá un seno de 3t, pregunto, ¿no? Yo tengo seno de 3t, tengo coseno de pi-t. ¿Qué pasa con la relación entre esas frecuencias? Irracional. Entonces, esa combinación no es una función periódica. O sea, no cabría aplicar el análisis de Fourier porque no es una función periódica. Bueno, déjeme que les comento eso que le estoy diciendo. Seguro el profe del práctico se lo va a comentar, pero acá hay un video con la resolución de un ejercicio del tipo integrador. Y al margen de eso, en este video está explicado este tema de dónde surge esto de las condiciones que hay que cumplir para que las funciones sean periódicas, a pesar de que sean combinaciones de senos y cosenos. Así que véanlo de acá directamente para no perder tiempo yo con esa explicación. Y seguimos acá. Estamos en el ejemplo 4 acá. Bueno, ¿cómo resolvemos este caso para llevarlo a la forma de la serie de Fourier? En la serie de Fourier tenemos que definir cuáles son las armónicas y cuáles son los coeficientes. Bueno, el 1 pasa como 1, obviamente va a ser la sub 0 ese 1. Al seno de omega 0t lo puedo descomponer en la resta de estos complejos conjugados, que es 1 sobre 2j, e a la j omega 0t menos e a la menos j omega 0t, que eso ya lo resolvimos en el ejemplo anterior. El 2 por el coseno solo era un medio por la suma. El 1 medio se va con el 2 y acá nos queda un 1. Y es la suma de e a la j omega 0t más e a la menos j omega 0t, o sea, siempre en los complejos conjugados. Y acá de nuevo tengo el coseno, solamente que acá no tiene ningún coeficiente, porque tanto queda el 1 medio. Y acuérdense que lo que va en el exponente es todo el ángulo que yo tengo acá, porque esto es un ángulo. O sea que acá en el exponente de los complejos conjugados aparece e a la j 2 omega 0t más pi sobre 4, más el complejo conjugado que es menos j2 omega 0t más pi sobre 4, que todo esto que está acá. Ahí ya apliqué Euler. El tema es que ahora hay que ordenarlo y hay que reducir la expresión para que por armónica me quede un único término. O sea, no, en la serie de Fourier cada armónica tiene un solo término. ¿Por qué lo digo? Porque como acá aparece el seno y el coseno con las mismas frecuencias, la armónica aparece dos veces, las armónicas del seno y del coseno. Miren acá. Esto es la armónica 1, ¿cuál sería? 1 omega 0t, ¿no es cierto? Que sería esta. Y aparece en este término y también aparece en este.
Por lo tanto, ahora voy a reducir en un único término, sacando el factor común de esa armónica, que es a la j omega 0t, y el coeficiente que surge es 1 sobre 2j a partir de esta, y un 1, sumándole un 1 a partir de esta, que es esto. Este sería el coeficiente A sub 1 de la serie de Fourier de esta señal. El A sub 1 es este que está acá. Es el que multiplica a la armónica con k igual a 1. Ahora vamos con la armónica con k igual a menos 1, que sería menos j omega 0t, que aparece en este lugar y aparece también en este. En este lugar aparece con 1 sobre 2j y signo menos, que es esto que está acá. Y en este lugar aparece con un más 1, que es este 1 que está acá. Entonces, la armónica k igual a menos 1 tiene un coeficiente a sub menos 1, que es 1 menos 1 sobre 2j. Acá lo han llevado, para, como el 1 sobre j es menos j, acuérdense, entonces ya lo ha llevado para que como un número complejo. El coeficiente es un número complejo, pero para el complejo el j tiene que estar arriba, no abajo. Entonces cambian y lo ponen con signo menos. Que j a la menos 1 es menos j. Después acá aparece como distorsiona, porque el pi sobre 4 no tiene nada que ver con la armónica. Lo que hay que hacer es esta exponencial, expresarla como un producto de e a la j 2 omega 0t, que sí es una armónica, por el e a la j pi sobre 4, que no es una armónica, es un número constante, un coeficiente. E a la j pi sobre 4 es coseno de pi sobre 4, es coseno de 45, más j seno de 45, es un número complejo. Eso forma parte del coeficiente, no de la armónica. Por eso que al descomponer esto, yo tendría un medio e a la j pi sobre 4, ese es el coeficiente, y la armónica e a la j 2 omega 0t. Con lo cual acá veo que esto corresponde a un valor k igual a 2, entonces el coeficiente a sub 2. Acá, este es la sub 2. Y acá tengo la armónica con k igual a menos 2, es lo mismo, o sea que al descomponer, acá quedaría un medio, acá queda e a la menos j pi sobre 4, y la armónica menos j 2 omega 0t. O sea, el coeficiente es un medio e a la menos j pi sobre 4, ese coeficiente a su menos 2. Y ahí aparece una expresión en serie de Fourier de esta x de t que yo tenía antes. Aquí hay una representación gráfica de estos coeficientes. Como son complejos, los coeficientes podrían ser reales, pero en este caso son complejos. Bueno, algunos son complejos, otros no. Por ejemplo, el A sub 0 es real. O sea, es complejo, pero real puro. Pero, por ejemplo, el A sub 1 tiene una parte real que es 1 y una parte imaginaria que es menos un medio. Por eso en la representación de estos coeficientes, como son complejos, se hacen dos gráficos. Uno podría ser una posibilidad, sería que yo represente por un lado la parte real y por otro lado la parte imaginaria, que es la forma cartesiana, y la otra forma es que sea, por un lado el módulo, que en la forma polar se pone el módulo y el ángulo. Acuérdense que es R por E a la J tita. Tita es el ángulo y el R es el módulo. El módulo, ¿cómo se sacaba? Cuando yo tenía un complejo, por ejemplo, con esta parte real y con esta parte imaginaria, ¿cómo se sacaba el módulo? Pitágoras. Pitágoras. Por eso, si ustedes ven los módulos, el A sub 0 tiene módulo 1, ¿ven? La altura del A sub 0 es 1. Pero la altura del A sub 1 es la misma que el A sub menos 1, que por Pitágoras es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 medio al cuadrado, es un poquito más grande, ¿ve que va un poquito más alto? Porque la parte real es 1, pero la parte imaginaria no es 0, entonces pitagóricamente la hipotenusa es un poquito más grande, ¿se entiende? Y acá tengo, digamos, para el coeficiente A2 y A menos 2, hacen Pitágoras y quedan estos módulos, que son un poquito más chicos. Que es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más 1 al cuadrado. Acá están representados para cada coeficiente los ángulos de fase. Fíjense, como esto es real, el vector está acostado, el ángulo es 0. Este que es complejo tiene la parte imaginaria negativa, por lo tanto el ángulo va para abajo, por eso ven que el coeficiente, el módulo de fase,
que se surge de la tangente, haciendo la inversa tangente del imaginario sobre el real, es negativo, va para abajo. En cambio este, que tiene la 2 en el primer cuadrante, parte real a la derecha, parte imaginaria para arriba, el ángulo va para arriba. En el menos 1 va para arriba. Y acá lo mismo, para arriba, para abajo. Bueno, esto es una forma de representar los coeficientes. Pero básicamente, por ahora no nos interesa tanto esta representación gráfica. Básicamente hemos aplicado la fórmula de Euler y hemos llevado todo esto a una combinación lineal de estas armónicas, donde aparecen en este caso coeficientes en algunas de ellas que son complejos. Bueno, esa es una parte, o un tipo de ejercicio, por decirlo así. La otra parte es resolver este otro tipo de ejercicio, donde las funciones periódicas pueden tener forma de cualesquiera, mientras se repitan con una cierta periodicidad, yo las puedo expresar en serie de Fourier. Para eso usábamos el par de Fourier, que corresponde a la serie, que era este, que se deduce desde acá. Deme un segundito que descanso un poco la garganta, como verán, estoy bastante. Bueno, acá ya arranca con un paso, vamos para atrás un poquito. Bueno, la propuesta de Fourier era decir, como decíamos, como la señal que yo quiero representar es periódica, tiene un periodo t determinado, con ese periodo yo puedo definir una frecuencia fundamental omega 0, que es 2pi sobre t0, o sea, el omega 0, la frecuencia fundamental, que sería la frecuencia fundamental en la armónica 1, surge del periodo de la señal y se hace 2pi sobre t. Entonces yo expreso la señal periódica aquí de t como una combinación lineal de esas armónicas. Entonces, lo primero que hacemos es multiplicar ambos lados de la igualdad por una armónica particular. Con lo cual, si multiplico los dos lados por la misma armónica, el resultado mantiene la igualdad. ¿Qué es esto que está acá? ¿Ven? A la x de t le multiplico por una armónica e a la menos jn omega 0t. Y a la sumatoria que tenía antes, también la multiplico por e a la menos jn omega 0t. En realidad, ahí es como que, en principio, esta armónica estaría por fuera de la sumatoria, pero puedo aplicar la propiedad distributiva, que ya la hizo directamente acá en el libro, y la metió multiplicando dentro de cada término de la sumatoria. Y después de haber hecho eso, proponemos otra operación. Digo, si yo integro ambos lados de la igualdad dentro de un intervalo determinado que sea el mismo, obviamente, y que tenga una longitud igual al periodo de la señal, al periodo fundamental, por ejemplo, desde 0 hasta t sub 0, si t0 es el periodo fundamental, obviamente integrando de los dos lados con el mismo periodo, el resultado o la igualdad se mantiene. Entonces nos quedaría a la izquierda la integral de 0 a t0, por ejemplo, no importa que sea de 0 a t0, puede ser de cualquier valor inicial a cualquier valor final. La cuestión es que tenga la longitud del periodo fundamental t0. Eso es en la práctica, digamos. Acá en el desarrollo, por simplificación, para hacerlo más simple, toman de 0 a t0. La integral de 0 a t0 de x de t por e a la m menos j n omega 0t, que es esto, es igual a la integral de todo esto que tenía antes, que es esta sumatoria que estaba acá. También de 0 a t0. Entonces ahora vamos a detenernos y desarrollar un poquito esta integral que aparece a la derecha.
Acá aplico las propiedades de integración. Bueno, por un lado, fíjense, en la exponencial, que es este producto, lo vamos, aplicando el producto de potencia de igual base, a sustituir por una única exponencial, sumando los exponentes, quedaría J, como J, omega 0 y T son común en los dos exponentes, lo sacamos como factor común y nos quedaría K menos N como factor común de la suma. O sea que quedaría multiplicando estos dos, una sola exponencial y en el exponente E a la J, K menos N, omega 0T. Ustedes saben que la integral de una suma es la suma de las integrales, con lo cual la integral puede pasar a la parte interna de la sumatoria. Y a su vez saben que cada coeficiente de azúcar es constante, por lo tanto lo pueden sacar por fuera de la integral. Por eso que queda así. La suma, los azúcar quedan afuera, y dentro queda la integral desde 0 hasta t sub 0 de a la j k menos n omega 0t. Pero el k y el n, ¿qué tipo de números son? Real. Sí, pero reales es demasiado para decir acá. Si fuesen reales, esto no serían armónicas. Enteros. Tienen que ser enteros, porque si no, al definir que estas exponenciales son armónicas, estoy diciendo que las frecuencias son múltiplos enteros del omega 0. Entonces eso obliga a que estos coeficientes sean enteros, porque es múltiplos de la frecuencia fundamental. ¿Sí? Bueno, entonces, en la sumatoria de los infinitos términos que yo veo en la derecha, cada término está multiplicando el coeficiente A sub k por esta E a la... ¿Qué pasa? Como K y N son enteros, la resta, ¿qué tipo de número va a ser? Un entero. Un entero. Por lo tanto, esto pasaría a ser también una armónica. Por ejemplo, cuando este K valga 10, pero yo acá puse un N igual a 5, el N que tengo a la izquierda es el mismo que tengo a la derecha, por lo tanto se mantiene. Si yo pongo acá un N igual a 5, acá tengo un 5. Pero K puede ir, va a cambiar de término a término en la derecha. Y por ejemplo, si K vale 10 y el N vale 5, acá ¿qué me queda? 5. 5. Por lo tanto, es una armónica, que es la armónica 5. Si K vale 20 y el N valía 5, acá me queda la armónica 15. 15. Bueno. Por lo tanto, para todo esto, para los valores, los distintos valores de K, acá estoy integrando una armónica distinta, que puede ser cualquiera, no me importa. Pero lo que sí me importa es lo siguiente. Esa armónica está siendo integrada dentro de un intervalo de integración que va de 0 a t0. ¿Cuánto vale la integral? A ver, vamos a verlo desde el punto de vista gráfico, intuitivo. ¿Se acuerdan cuando veíamos nosotros las armónicas? Vamos a ponerla por acá. Por ejemplo, habíamos hecho este dibujito en la clase pasada. Yo tengo un determinado periodo fundamental T0 que es 4. Bueno, el omega 0 va a ser 2 pi sobre 4, que está acá. Entonces hemos definido la armónica con K igual a 1, 2, 3 y la hemos representado gráficamente acá. Con K igual a 1, yo tengo el periodo fundamental de mi armónica, que es la que es azul, con el valor de T0 que es 4. Entonces está acá. La representación, en este caso es la representación solamente del seno. Y arranca en el 0 y vuelve a ser 0 en el 4, completando el ciclo. Eso era para la armónica 1. ¿Qué pasaba en la armónica 2? El periodo de la armónica 2, ¿qué pasa? Como la frecuencia iba a ser del doble, su periodo propio fundamental, ¿cómo iba a ser? La mitad. La mitad, y por eso es que si antes yo tenía 4 para completar el ciclo, en la que es roja tengo solamente 2 unidades de tiempo para completar. Se repite, bueno, llega al 0 en el 2. Pero ¿qué pasa? Que del 2 al 4 hace otro ciclo completo
Por lo tanto, el 4, que era un periodo no fundamental para la segunda armónica, me mete 2 ciclos enteros dentro del intervalo ese que estoy estudiando. Después, para la K igual a 3, la tercera armónica, su periodo, o sea, la frecuencia es el triple, el periodo es, 1/3. o sea, el 4 sobre 3. Con lo cual, tengo que acá entra el ciclo en 4 sobre 3, 2 por 4 sobre 3, 3 por 4 sobre 3, que es 4. Ahora, lo que plantea la integral de hace un rato, que veíamos recién, es cuánto da la integral en un periodo de la T0, de la fundamental, el resultado si yo integro cualquiera de estas armónicas, de 0 a T0, por ejemplo acá de 0 a 4. 0. Da 0. ¿Por qué da 0? Pues se cancelan las áreas. Las áreas positivas son exactamente las mismas que las áreas negativas dentro de un periodo que va de 0, de un intervalo de integración que va de 0 a T0. Por lo tanto, la integral da área nula y eso se cumple en todas las armónicas. ¿Se dan cuenta? Por eso el resultado de estas, por más que carga, K puede ir de menos infinito a infinito, pero eso no importa. Mientras acá me quede una armónica cualquiera, la integral de 0 a T0, como todas tienen, todas estas entran una cantidad exacta de veces enteras dentro de este periodo de 0 a T0, su integral de 0. Salvo una. Porque hay una que no tiene forma de seno y coseno. ¿Cuál es? Pero cuando K vale 0. Esa, o digamos, la armónica donde el exponente es 0. Con lo cual, si ustedes analizan esta sumatoria que tiene en principio infinitos términos, en realidad, de los infinitos términos, solamente hay uno que es no nulo. ¿Cuál debería ser el valor de K para que aparezca acá un término no nulo? 0. No, porque si vos pones 0, acá te queda menos n. Claro, que sí, igual a n. Exactamente. Entonces, de toda esta sumatoria que tenía antes acá, lo único que queda en pie es a sub 0, a sub n, porque le damos el valor que tendría el n acá, si acá yo tengo un 5, acá quedaría a sub 5, y el valor de la integral de 0 a t0 de 1, porque acá aparecería un 1, porque el k menos n se hace 0, entonces queda 1 diferencial de t. ¿Cuál es la integral de 0 a t0 de diferencial de t? T. Bueno, t, pero aplicando la regla de Barrow desde 0 Claro, a t0, t0, exactamente. Por eso acá está el resultado. Estos términos, o esas exponenciales e a la j, k menos n, omega 0t, diferencial de t, desde 0 hasta t sub 0, si el k y el n son el mismo, vale t0. Y si son distintos, y vale 0. Entonces, en esta sumatoria lo único que queda es el A0 por T0, el A sub n por T0, que es el resultado de esta integral. Por eso que una sub n cualquiera lo despejo de ahí pasando el T0 dividiendo a la integral que tengo a la izquierda y queda A sub n 1 sobre T0, integral de 0 a T0 de xn, e a la menos jn, omega 0t, diferencial de t. Esa es la expresión con la cual uno debe calcular los coeficientes de sub k en general para una señal x de t periódica de cualquier tipo, digamos. Nosotros lo usamos para cualquiera, menos para los senos y los cosenos, que le metemos el Euler y es más fácil, y no integramos nada. Entonces acá aparece lo que se llama el par de Fourier, o sea, si x de t es la suma o la combinación lineal con los coeficientes A sub k de las armónicas e a la jk omega 0t, los coeficientes A sub k se obtienen haciendo 1 sobre t0, que es el periodo de la señal x de t,
integrando dentro de un intervalo de integración que responda a una longitud de t0, el producto de la x de t por e a la menos j k omega 0t diferencia de t. O sea, si yo acá pongo k, acá va k. Como acá yo ponía n, acá va n. O sea, la frecuencia tiene que ser el múltiplo entero k o n que figure acá de el omega 0 o de la frecuencia fundamental. Bueno, esa demostración fue medio intuitiva. Acá está la demostración analítica. A mí no me gusta usar esto con cosenos y senos. Lo hago directamente con la exponencial, pero bueno, como no tengo el pizarro, no tengo cómo directamente usar. Acá, ¿qué ha hecho el libro? Dice, bueno, si ustedes hacen esta integral, la descompuso por Euler en coseno más coteseno. O sea, coseno de este ángulo más coteseno de este ángulo. Y hace la integral. La integral del coseno de 0 a t0, acá pone, cuando k es distinto de n, como omega 0 es la frecuencia fundamental cuando el periodo del coseno esté 0, o para cualquier múltiplo entero del omega 0, hemos visto lo que vimos recién, son señales, se llama senoides, que es lo mismo que senos o cosenos, con un periodo fundamental que va a ser t0 y ahora va a ser, la frecuencia es k menos n omega 0, el periodo va a ser t sobre esto, o sea, una parte entera del periodo inicial. Bueno, y al integral en esa longitud, esto ya vimos que daban 0, salvo que estos sean 0. O sea, si el k y el n sean iguales, acá nos queda coseno de 0 y seno de 0. El coseno de 0 vale 1, el seno de 0 vale 0, ¿se acuerdan? Entonces, como el coseno de 0 vale 1, queda la integral de 1 diferencial de t entre 0 y t0, que es lo que daba t0. El j seno desaparece, porque el seno de 0 es 0, por lo tanto, desaparece la parte imaginaria, y ahí es una demostración analítica del resultado de que esta integral puede dar o t0, cuando k y n son iguales, porque aquí quedaría coseno de 0, o 0 cuando k y n son distintos, porque es la integral de un coseno que entra un número exacto de veces dentro de esta longitud t0. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en la práctica? Bueno, vamos a este ejemplo acá, que como no es numérico, es medio tedioso siempre, no me gustan a mí, pero lo vemos acá y después voy a ver algunos de la guía de ejercicios para ponerle, digamos, en pantalla los aspectos más importantes. Acá, ¿qué dice? Bueno, entonces tengo una señal, la definición de la señal es, tenemos una señal que es periódica, se me tiene que dar el periodo como dato, este es un 0, y que responde a un pulso cuadrado o un pulso rectangular. La altura es 1, por ejemplo, dice, dentro de un intervalo de tiempo que en valor absoluto vale menos que t1, o sea, desde menos t1 a t1 vale 1. Y en el resto, hasta completar el periodo, vale 0. Entonces queda un impulso de este tipo. Entonces, ¿cómo saco la serie de Fourier de este tipo de función periódica? Bueno, las armónicas que ya sabemos son, el omega 0 es 2 pi sobre t0. Entonces cada armónica va a ser un múltiplo k del omega 0. Entonces eso no tiene mucha importancia, sale rápido. Y el coeficiente A sub k es 1 sobre t0, estamos aplicando esta fórmula, perdón, 1 sobre t0, la integral dentro de un periodo de integración de x de t e a la menos jk omega 0t diferencial de t. Entonces quedaría acá. 1 sobre t0. La integral de un periodo, en este caso no voy a usar de 0 a t0, porque me implica tomar la suma de dos pedacitos de integral. Ven que no es lo más cómodo. Lo más cómodo es decir, bueno, tomo un ciclo donde me entra toda la función. Por ejemplo, de menos t0 sobre 2 a más t0 sobre 2. En realidad la integral acá no termina, como esta tiene una zona nula, la integral termina dando desde menos t1 hasta más t1, que es cuando la x de t no es nula. Entonces la sub k es 1 sobre t0, la integral de menos t1 a t1 de la x de t, que vale 1, por e a la menos j k omega 0t, diferencial de t. Y bueno, resolviendo esta integral, usted tiene que hacer 1 sobre u', el u' es menos j k omega 0, que es esto, el
T0 surge de acá. Y después hay que aplicar la regla de Barrow, entonces queda la resta de dos complejos conjugados, porque acá yo tendría que poner en el T, por un lado el T1, menos, y después el menos T1. Bueno, en la resta de esos complejos conjugados, uno puede aplicar Euler para transformar esta resta en un seno, que es la función que está acá. O sea, estos son los coeficientes A sub K, si ustedes quieren ponerlo en esta forma de seno, que nos dan cómo son los coeficientes de las armónicas para la serie de Fourier de esta serie. Acuérdense que cuando tengan omega 0 T0, omega 0 por T0 es pi, o 2pi. Es 2pi, el 2 se fue con este 2 de arriba y el pi queda como pi abajo. Y queda esto que es una forma, esta va siguiendo una forma de seno de x sobre x, que ya lo vamos a ver en la clase que viene en la transformada. Bueno, este es un caso. Vamos a ver un caso, a ver, de acá del libro. Bueno, en el libro, mejor dicho, en el aula virtual, acá están los ejercicios del libro, ven que son estos, ven que aparecen en algunos casos, ven, bueno, el A no hay que hacer nada porque ya es una serie de Fourier, es un solo término. El omega 0, como ven, vale 200. Bueno, acá es un coseno. Acá es una combinación de un coseno con un seno. Acá es otra combinación de un coseno con otro seno. Todo esto se resuelve por Euler. Acá un poco lo que hay que evaluar bien es cuál es la frecuencia fundamental de la combinación. Acá no hay combinación. Acá es pi sobre 4 lo que multiplica el tiempo y entonces esa sería la frecuencia fundamental, la única que hay. Pero acá hay dos frecuencias, porque el coseno tiene frecuencia 4 y el seno frecuencia 8. ¿Cuál es la frecuencia fundamental ahí? Es 4. 4. Claro, porque este tiene el omega 0 es 4 y este es 2 omega 0. Y acá uno es 4 y otro es 6. ¿Cuál es la frecuencia fundamental? 2. Ahí la frecuencia fundamental es 2. Sin embargo, si ustedes hacen la razón, ven, dividen la frecuencia, tienen 2, o sea, 4 sextos, lo mismo que 2 tercios. O sea, esto va a ser el doble de la frecuencia fundamental y esto 3 veces la frecuencia fundamental. O sea que ninguno de los dos es frecuencia fundamental, ¿se dan cuenta? Bueno. Y después tienen funciones como esta, por ejemplo, dice ahí, que esta es la que me interesa para que reanalicemos ahora y yo con esto ya cierro la parte de la clase de hoy. Pasamos a ver si tienen dudas o consultas. Dice x de t es periódica, con periodo 2. O sea, el periodo vale 2. Y x de t toma el valor de e a la menos t para los tiempos que van desde menos 1 hasta 1. Esta función, ¿cómo es si yo la grafico? Decreciente. Digamos, esto es una función decreciente, pero guarda, esta expresión solamente vale dentro de ese intervalo. O sea, si yo tengo el menos 1, la función va a ir haciendo así, va a ir decreciendo hasta llegar al 1. ¿Qué pasa después? ¿O qué pasa antes? ¿Cómo es la función? Se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir y no vale más el e a la menos t. ¿Se entiende? Lo vamos a ver. Acá dice ejercicio del resultado del libro. Acá tienen. Acá está la serie de Fourier, las fórmulas, digamos, de la serie que vimos. Bueno, estos son los primeros que eran por Euler, qué sé yo. A ver. Bueno, acá por ejemplo, ahí está, ¿ven? Esta función exponencial, desde menos 1 hasta 1, sigue los valores de la expresión e a la menos t. Pero después, ¿qué pasa? Y después se repite periódicamente. Hacia así, para el lado negativo de los tiempos y para el lado positivo de los tiempos se sigue repitiendo. Entonces dice, bueno, el T0 obviamente me lo están diciendo, es 2. Por lo
lo tanto el omega 0, 2pi sobre t0 es pi. Y yo tengo la frecuencia fundamental y con eso las frecuencias de todas las armónicas. ¿Y cómo son los coeficientes A sub k de las distintas armónicas? Era 1 sobre el t, 1 sobre el periodo que es 2, y hay que integrar dentro de un periodo o de un ciclo, cuya longitud corresponde al periodo de la función. En este caso, ¿cuál me conviene tomar? Y bueno, como esta expresión la tengo definida en el problema e a la menos t, uso el intervalo de tiempo donde es válida esta expresión, y la integral que tiene la longitud de un periodo va de menos 1 hasta 1. Entonces pongo la x de t, que es a la menos t, y después pongo e a la menos jk omega 0 t, y el omega 0 ya vimos que era pi, diferencial de t. Lo demás es integración, o sea, suman ahí, queda el t, lo sacan afuera el t, hacen 1 sobre u', aplican la exponencial, entonces cuando aplican barro, al t lo evalúan en el 1 positivo, después lo evalúan en el 1 negativo, y ahí sale la expresión de un azúcar. Entonces, este es un azúcar genérico. Que si quiero el A sub 5, al K le tengo que poner un 5. Y la expresión de la señal de x de t, como serie de Fourier, es la suma de los infinitos coeficientes A sub k multiplicados por las respectivas armónicas jk pi t. O sea que pi es el omega 0. Y ahí tienen el caso, digamos, de una función periódica, también expresada en serie de Fourier, pero ya a partir del par de Fourier con la fórmula de la integración. Fíjense que si yo tomase otro intervalo de tiempo de longitud 2, llevaría al mismo resultado para los coeficientes A sub k. Sin embargo, el proceso de integración no va a ser el mismo. Supongamos que yo decido, digo, bueno, yo voy a usar como intervalo de integración el otro ciclo que va de 1 a 3. ¿Podría hacer eso o no? Sí, pero ya no es e a la menos t. ¿Cuál sería la función que tengo que usar ahí? E a la menos t desplazada, ¿no? E a la menos t desplazada, ¿cómo queda? Menos t menos 2. E a la menos, póngale un paréntesis, y si quieren, y ponen t menos 2. Está bien, de menos t menos 2. Me quedaría menos t más 2, pero sin el paréntesis. El que va con el t, ponen un paréntesis ahí, que el menos quede afuera del paréntesis, que t menos 2 cierran paréntesis. Bueno, eso es un desplazamiento a la derecha de 2 unidades de tiempo. ¿Se acuerdan? Desplazamiento del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo integrara desde 1 hasta 3, no puedo usar esta expresión. Pero si yo uso esta expresión, es la continuidad de esto que se viene por acá abajo. ¿Entienden? Entonces, tengo que reemplazar la exponencial por e a la menos, paréntesis, t menos 2, que sería esta, y ahí sí me daría el mismo resultado. Digamos, son los aspectos, digamos, que hay que tener un poquito en cuenta cuando hacemos o cuando resolvemos los ejercicios estos para la serie de Fourier. Bueno, yo lo que quiero ahora es cerrar acá el tema este. La clase que viene arrancamos con la transformada, que ya pasa a ser el último tema del parcial. Y bueno, para que me hagan preguntas, dudas, lo que me quieran consultar de lo que hemos visto hasta ahora, les repito que está habilitada ya el cuestionario para hacer convolución. Cuando estudien bien el temita, háganse la autoevaluación de convolución. Y van viendo dónde están parados, van preguntando dudas, etc. ¿Alguna consulta? Yo por mi parte no. Ah, profe, las consultas, ahí te podemos mandar por mail o tenemos algún foro para ponerlas? Están las dos cosas. Bien, gracias. ¿Saben qué les pediría? Que las consultas las hagan por foro y que me manden un mail avisándome, porque no entro permanentemente al foro. Entonces, cuando yo vea que en el mail me llega una consulta, porque ¿qué pasa? Que en el foro le va a aparecer a todos.
Entonces le puede servir a otro compañero la consulta, digamos. Entonces prefiero contestarle en el foro, pero a veces no me entero, me entero tarde. Entonces, mira, si me manda un mail diciéndome, le hice una preguntita en el foro, profe, qué sé yo, y ya ahí voy al foro y se la respondo. De una, profe, gracias. Dale. ¿Al tema convolución lo tienen ya cerrado, claro, o todavía están con algunas cuestiones dubitativas? Yo tengo algunos, pero estoy metiéndole duro para entender mejor. Bueno, es la forma. Sí, porque hay algunas cosas que salen y algunas cosas que me falta práctica, así que estoy ahí, dándole. Bueno, En el ejercicio ese que tengo, el que está hecho por usted y lo está mostrando por paso y ese, me ¿cuál? surgió el que está hecho por usted y está explicado por pasos, ese que está para aula virtual. Si quiere fijarse o le digo. Más arriba hay un ejercicio que está hecho que tiene una E y tiene un escalón. A ver que lo encuentre. Ahí te digo cuál es, si usted... Ahí, de algún lado de ahí. Ahí te digo. Dame un segundo. Eh, ¿Y está resuelto, me decís vos? sí, está resuelto. Está explicado. Muy bien, muy bien. El del video o no hay un. No. Ahí la busco, dame un segundo. Sí. Eh, el 5, resolución integral de convolución. Acá. A ver, Este archivo. sí. Es el 5, al final de todo. Cuando tiene toda la convolución hecha, me surgió una duda de que ¿por qué aparece E a las 2, T menos, Pero acá no hay T cinco, tau? hay uno solo ahí. Sí, no, por eso. No, es el 5 ejercicio 5. O sea, la La tercera situación. No, el archivo, te estoy diciendo. Ah, El- porque no es este archivo 5. Bueno, en este estoy. sí, Ah, está bien. ese es. Archivo 5, está bien, está bien. Bueno, vamos Abajo de para todo, arriba entonces. es abajo de todo sería, porque ahí justo es el problema que tengo. Bueno, o sea, perdón, Sí, este que está acá es. sí. Abajo de todo. Bueno, digamos, hasta ahí vos entendés. Sí, sí. Entiendo el escurrimiento, el movimiento y eso. Bueno, sí. Eh, El h de t menos tau sería este escalón que va de t a sí, la izquierda. ¿Sí? sí. Bueno, y la x de tau es una exponencial que se ve que está por u de t, u de tau, por eso se va hacia la derecha y es nula en la izquierda. Bueno, Sí. acá hay dos situaciones. ¿Qué es lo que no entendés de acá? Digo? Porque me aparece en la integral de convolución, me aparece E a la 2 por T menos tau, te aparece. Y vos no la moviste a esa, moviste la otra, la que es H. Ahí, No, es justo hay ahí. dos, perdón, está resuelto de dos formas. Acá está resuelto con h de tau, x de t menos tau. Ah, Acá está resuelto con x de tau, h de t menos tau. Y el resultado es el mismo. Lo que pasa es que ah, cuando vos mantenés fija la x, la exponencial sí, queda sin variar, queda como estaba, a la menos 2t, no me acuerdo cómo era, a la menos, menos 2 tau. Esta es a la menos 2 tau. sí, Pero si vos resolvés la otra, porque
la otra fórmula también la puedes usar, nada más un poco más complicada. Que es Sí, esta, no. acá está, la X de T, acá yo mantuve fija la H, Sí, y la que desplace y refleje fue la X. Entonces queda E a la menos T menos tau. sí, sí. Pero No, vos, no, ves, no me di cuenta, es vos solamente... fíjate que las dos dan lo mismo. Claro, acá dice, resolvemos el mismo ejemplo, pero usando la otra integral, donde la que se desplaza y la reflejada es la X. Y acá está, ¿cómo queda X de T menos tau? Y queda E a la menos 2, en vez de T va T menos tau, U de T menos tau. Sí, Entonces tiene esta forma y la expresión ahora es esta. Sin embargo, los dos dan el mismo resultado. Si queda sí. cualquiera de los dos. Perfecto. No me había dado cuenta. No, ¿Listo? discúlpame. No, por favor. Esos errores cuestan en el parcial. ¿Cómo? Que ese- No, en un- Uy, en un- perdón. Esos errores cuestan en el parcial. no es un error. ¿Por qué un error? O sea, vos podías haber decidido por una. Acabo de resolver de una sola forma. La Sí, lógica era. lo había hecho por esa forma y me dio igual. La lógica era resolverlo como esta. Lo que pasa es que el objetivo era mostrar que cualquiera de las dos dan lo mismo. Sí, Que no es lo mismo el grado de dificultad de la resolución. Es sí, lo sí. mismo el resultado. Es más fácil hacerlo así. Ujú. Bueno, gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna cosa que me quieran consultar? Profe, yo tengo una duda. Diga. Acá estuve leyendo un libro que yo tengo y decía que Fourier también se podía usar para series no periódicas, digamos. Sí. Pero entonces, ¿cuál sería el objetivo de definir siempre que la función sea periódica si a fin de cuentas también se No, puede aplicar? cuando la no periódica es la transformada. La serie es para las periódicas y la transformada de Fourier, que lo vamos a ver la semana que viene, es para las no periódicas. ¿Comprendés? La serie es para periódicas y la transformada de Fourier es otra cosa, que todavía no la vimos, pero que es una generalización de lo que es la serie en las periódicas, pero llevado a funciones no periódicas. ¿Me sigues? Sí. Este dibujo que está acá es genial. Vos tenés esta onda en el tiempo. Puedes decir, bueno, pero yo voy a representar con armónicas, seno y coseno. Ahí mete una. Acá no son muchas. No sé cuántas. A ver, vamos a ver cuántas son. Ahí están las distintas armónicas que combinadas linealmente nos dan la función roja. Y los coeficientes, los vamos a ver ahora, son estos que están acá. Son 1, 2, 3, 4, son 5 o 6 armónicas. ¿Ven? ¿Qué son los coeficientes? Son las amplitudes de cada una de las armónicas, de cada uno de esos senos o cosenos,
que aparecen en la serie de funciones. Yo combino 1, 2, 3, 4, son 6 funciones tipo seno coseno combinadas linealmente y nos da casi la ondita cuadrada esta que está acá. Pero ahí, digamos, representa hay implícitamente, digamos, hay un mensaje subliminar en este gráfico, que es una transferencia de una variable tiempo temporal en este plano, con una variable que es frecuencia en este otro plano. O sea, de alguna manera, la función que vos tenías en el tiempo puede ser transferida a una función en las frecuencias. Lo que pasa es que en la serie de Fourier participan nada más frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental, que son las armónicas. Lo que pasa cuando la función no es periódica, por ejemplo, tiene un pulso solo, ahí sonaste, ahí tenés infinitas, las frecuencias pasan a ser una variable contigua. Acá como que las frecuencias son una variable discreta y que va saltando de omega 0 en omega 0, desde una hasta la otra. Pues todo este espacio intermedio se completa y forma otra función en la frecuencia. Pero eso cuando acá es no periódico. Es una generalización de acá, de la serie, a la transformada, eso que te estoy comentando. Por ahora es esto. Vamos paso a paso. Hay acá algunos videos, creo que yo le he puesto acá en el aula virtual, no me acuerdo ahora. Déjame ver. ¿Por qué no lo veo? Bueno, acá hay un simulador. En este video yo ya había comentado que es una resolución que tiene la explicación esa de la frecuencia, qué sé yo, que bueno, estaría bueno que lo vean de acá. Acá hay un simulador, déjenme ver si está funcionando, que se llama fabricador de ondas. Bueno, en este simulador van a ver cómo combinado distintas funciones, distintas armónicas, con distintas amplitudes, van a generar distintos tipos de funciones periódicas. Ya había unos videos, déjeme ver que vea dónde está, serie Fourier, pero venga, esto. Acá están, esto ya es transformada. Bueno, había un video que no lo estoy encontrando. No. Ya voy a ver si los incorporo. Es unos videos, pero más que todo para, no es nuestro, de la explicación de otro profe aplicando todo esto al tema sonido. Pero no me acuerdo si estaba puesto o no, no lo encuentro. Por si alguno lo quiere ver. Bueno, por ahora sería esto nomás. Siguen pensando a ver si me quieren hacer otra consulta. Se lo borro. Profe, yo tengo una consulta en la página 19 del libro, ahí en el archivo ese que dice página 1722. Para. Página, acá.
En la página 19. Acá, sí. Sí, en la parte de arriba, ¿por qué usa la velocidad angular como valor absoluto? Porque el T0 es una función, es un valor constante que no tiene signo, en realidad. O sea, el T0 que representa cuánto tiempo tenés que esperar, digamos, para que se vuelva a repetir el valor de la función o un valor de la función. Entonces, independientemente que vos uses una frecuencia positiva o una frecuencia negativa, el T0 vale lo mismo. ¿Entendés? Entonces, si la frecuencia es 3 o menos 3, este lapso de tiempo, este intervalo es un valor que se toma siempre positivo. Ah, bien, no está relacionado con que la función sea par o impar, ¿no? No, 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 no. No, no, ahí lo que tenés acá, ¿ves? Dice, el valor positivo más pequeño del tiempo, el T0, acá está la definición, el periodo fundamental T0 de la X de T es el valor positivo más pequeño de los periodos para el cual la ecuación cumple, o sea, para que se repita para que se cumpla esta ecuación debe ser la de la repetición. Esta, esto valga 1. O sea, para los distintos T posibles hay uno que es el T0, el más chico de todo, que la multiplicación da 2pi. 2pi es el ángulo de la circunferencia de un solo ciclo. O sea, esto da 1 mientras acá vos tengas un ángulo que sea 2pi o múltiplo de 2pi. ¿Entendés? Entonces el más chiquito es que te haga 2pi. Entonces que el omega 0 por T0, que es el fundamental, tiene que dar 2pi. De ahí es que uno es 2pi sobre el otro. El omega 0 es 2pi sobre T0 y el T0 es 2pi sobre el omega 0. Pero como lo define, la definición es, como es positivo el valor, por eso le manda el valor absoluto. Es una cuestión de definición. No, no tiene nada que ver con si son pares o impares. Ah, bueno, gracias. No. Bueno, ¿tiene algo más, chicos? No, profe, la clase que viene vemos ya Disculpe, no escuché lo que me quisiste preguntar. ¿La clase que viene qué? ¿Ya vemos tema nuevo? Claro, continuamos con la transformada. Sí, Listo. este tema en realidad lo hemos dado en 2 clases cuando lo damos normalmente en una. Pero bueno, Claro. después para dar más tiempo a que se pongan al día, sobre todo con lo de convolución. Bueno, sí, la semana que viene continuamos esto que es transformada y después viene otro que es la parte de transformada y propiedades. Una consulta, ¿y hasta el parcial hasta que se ve hasta lo que, digamos, vemos hasta lo que vemos? ¿O hasta dónde llega? Ah, ahí dice, Hasta acá, hasta transformada de Fourier. hasta transformada y propiedades de la transformada. Sí. Dale, muchas gracias, profe. Esta ecuación es diferencial, esto que está acá, vendría a ser ya el último tema, que es aplicación de la transformada de Fourier. Bueno, vean que tienen todo el material ahí disponible, ¿no es cierto? Tienen ahí están las guías, están los ejercicios del libro con sus respuestas, con los ejercicios resueltos. Traten de no ver los ejercicios resueltos, porque si no, eso está puesto para que ustedes puedan comparar a ver si lo han podido resolver bien, ¿no? Para que copien lo que está hecho, obviamente. Y lo mismo para las guías. Ejercicios integradores con sus soluciones, pero bueno. Y hay algunos videos con algunos ejercicios explicados.
¿Tienen alguna otra duda, chicos? ¿Tienen alguna duda puntual, algún ejercicio o algo? Pregunten ahora o esperen al profe del práctico. No, profe, por ahora no, gracias. Bueno, si no hacen más consultas, vamos a cerrar la clase ahora y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe, muchas gracias. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos, chicos. Suerte.